Somos el grupo 8 y le vamos a hablar hoy día sobre el terrorismo en el Perú del siglo XX. Entre 1980 y 1992 en el Perú surgió el Partido Comunista Sendero Luminoso, que intentó tomar el poder e implantar un régimen socialista mediante técnicas terroristas y lucha armada de tipo guerrillero. En este contexto, el grupo usó la violencia de forma constante en zonas rurales y urbanas, logrando expandir su control y reemplazando a las autoridades locales. Sin embargo, no tuvo éxito. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, 2023, página 3. En estas 3 semanas se abordó el ciclo completo del terrorismo. En la semana 12, el origen del Sendero Luminoso, su relación con la UNCH y la formulación de su ideología, conocida como Pensamiento Gonzalo. En la semana 14, la aprobación de las leyes antiterroristas que fortalecieron la lucha contra el partido. Y en la semana 15, la captura de Abimael Guzmán, lograda gracias al trabajo de Begin, conformado principalmente por policías de la PIB. Estas semanas fueron elegidas porque explican cómo surgió el partido, cómo se impulsó la lucha antiterrorista y cómo finalmente se debilitó con la caída de su líder. Hechos claves relacionados con el contenido del video. Durante el siglo XX, antes del inicio del conflicto armado, el Estado tenía presencia limitada en zonas rurales pobres, sin acceso a justicia ni servicios públicos. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, en su informe titulado Los factores que hicieron posible la violencia, resaltan que esa carencia generó un malestar y desconfianza en muchos ciudadanos, lo que fue aprovechado por grupos radicales como Sendero Luminoso para expandir su influencia. El terrorismo que se desató en el Perú en el siglo XX se dio por la crisis política y la fragilidad institucional de esa época, que fueron factores clave para su avance, ya que Sendero Luminoso aprovechó un estado débil, desorganizado y con poca presencia en las zonas rurales, donde no llegaban los servicios públicos ni la justicia, y, según Javier Treyes, en su artículo titulado El terrorismo y la gobernabilidad en el Perú, sostiene que las instituciones, especialmente el Poder Judicial y el Ministerio Público, mostraban ineficiencia, corrupción e inacción, lo que generó desconfianza en la población y dejó un vacío de poder que el grupo terrorista llenó con violencia e ideología radical. Por otro lado, Esteban Valle, en su tesis llamada Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso 1992-2012, argumenta que el sistema político, incapaz de canalizar las demandas sociales, facilitó que el discurso extremista penetrara en sectores marginales, pobres y con escasa educación académica, aunque en ese tiempo el Estado todavía no respondía bien frente a los grupos terroristas que seguían activos, como en el caso del Movadef. Como se ha visto a lo largo del análisis, el terrorismo en el Perú en el siglo XX no surgió de manera espontánea, sino como resultado de una profunda crisis estructural, institucional y social. La ausencia del Estado, sumada a una clase política incapaz de dar respuestas efectivas, creó la condición perfecta para que surgiera la violencia terrorista, cuyas consecuencias aún marcan la historia del país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Andrés y hoy les voy a hablar sobre las consecuencias del terrorismo en el siglo XX. Hablar sobre las consecuencias no solo se trata de cifras, sino también de vidas rotas y comunidades marcadas por el miedo. Una de las consecuencias más profundas fue el trauma colectivo, que según la Comisión de la Verdad, más de 69.000 personas murieron o desaparecieron, y la mayoría era de zonas rurales, que eran quechua hablantes o hablaban otras lenguas originarias. Esto dejó una herida que aún no cierra para varios pobladores. Otra consecuencia fue la desconfianza, que según Portacarrero, en estos años cualquier persona podía ser acusada de terrorista sin tener pruebas. La violencia y la militarización del Estado trajeron toques de queda, detenciones y violencia a nuestros derechos humanos. Como consecuencia, la fe en nuestras instituciones y fuerzas armadas se debilitaron bastante. También hubo una gran migración, la cual fue forzada. Miles de personas dejaron atrás sus tierras por miedo a que el terrorismo llegara a sus hogares. Al llegar a la ciudad principal, Lima, se enfrentaron a pobreza, a exclusión y a pérdida de su identidad. En resumen, el terrorismo dejó bastantes huellas, miedo, silencio y dolor. Y recordarlo es abrir viejas heridas. Por eso, hablar sobre las consecuencias es reconocer y avanzar como sociedad en memoria, justicia y empatía. Bueno, ahora entrevistaremos a 2 personas que estuvieron en el tiempo del terrorismo. Bueno, acá nos encontramos con... El señor Pablo de la Cruz. ¿Qué edad tiene? De 68 años. ¿Usted en el tiempo del terrorismo dónde se encontró? Yo vivo acá en Lima, acá en el distrito de Agustino. Y bueno, hace tiempo años vivo acá. Bueno, acá vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Qué recuerda de la época del terrorismo? Bueno, en el terrorismo yo estuve acá en Lima y
había crecido demasiadamente ese año y ya bueno, los terroristas pegaban fecha, que inclusive en la puerta de mi casa, a veces en cerros acá de Agustino, colocaban banderas rojas y decían que aviso, que cuidado, que saquen, que el partido tiene mil ojos. Entonces la gente tenía temor de retirar, mover la bandera o carteles, avisos que ponían. Y inclusive hacían paros armados y había temor en esa época. A ver, la segunda pregunta. ¿Cómo afectó a tu vida diaria la situación del terrorismo? Bueno, un poco recelo, trabajamos normal. En cuanto a la educación, a mis hijos o mis sobrinos estudiaban en la universidad, pero ahí había profesores que dictaban inclusive clases ¿cómo se llama?, del comunismo en las universidades. Esa época creó el gobierno un servicio de inteligencia y así fue combatido, capturó a los profesores que dictaban clases de terrorismo en esa época. Y así combatió el presidente de la República. Eso me recuerdo. Ok, señor Pablo, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Julio Zulca Pareja, ¿qué edad tiene usted? 55 años. En el tiempo del terrorismo, ¿dónde se encontró usted acá en Perú? Yo soy natural de Churcampa, provincia de Churcampa, centro poblado de Ajo. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos durante el periodo del terrorismo en Huancavelica? Me recuerdo en mis épocas que pasamos una pesadilla con los grupos terrorismos, MRTA, cuando comenzaron con su pandilla, llegaron a cada pueblo, engañando a todos los campesinos, niños, adolescentes, todos que pertenezcan a su grupo, senderismo. Cuando no le hacían caso, ellos te mataban, te amenazaban de muerte. Y te obligaban que ellos que pertenezcan a su grupo y que de todo que pertenencias de alimentos que preparen para ellos. Si no, te mataban con cuchillo y machete y hacha. Asimismo, todos los campesinos obligados a pertenecer, si no, muerte. ¿Cómo se organizaban las personas en tu comunidad para protegerse o enfrentarse a la situación? Primero, para derrotar el Sendero Luminoso, todos los centros poblados, anexos y distritales, hacemos una reunión y juntar una junta directiva, armar una junta directiva y armar una ronda campesina entre todos los campesinos, entre mujeres y jóvenes, armar un grupo y salir de ronda en pueblo. En la noche dormíamos en caserones descampados, porque si te encontraban en tu casa te mataban. Entonces nosotros, cuando hay alerta, cualquier cosa, era alerta, no había teléfono, nada en esas épocas. Había campana de la iglesia de cada centro poblado y tenían su silbato y la cornetilla. Con eso era el teléfono para comunicar entre población de cada pueblo y cada anexo. Muchas gracias, señor Zulca. Fue un placer. Como parte final de este trabajo, explicaremos las conclusiones a partir del análisis realizado y las entrevistas recogidas. Durante el siglo XX, el Perú vivió uno de los periodos más trágicos de la historia, debido al terrorismo, principalmente por parte de Sendero Luminoso. Como se explicó en la sección 3 del video, este conflicto no surgió de la nada. Fue consecuencia de la ausencia del Estado en muchas zonas rurales, la exclusión social y la debilidad institucional, lo que fue aprovechado por grupos radicales para imponer su ideología violenta. Entre las consecuencias más graves mencionadas en esta sección están las migraciones forzadas, el trauma colectivo y una profunda desconfianza hacia las instituciones. La Comisión de la Verdad reportó más de 69.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría comunidades quechohablantes. Y en la sección 4 del video, escuchamos 2 entrevistas que mostraron cómo se vivió este terror. En la primera, el entrevistado dijo que la población tenía miedo de hablar porque todo era sospechoso. Y en la segunda, otro testimonio contó cómo muchas personas dejaron todo atrás y empezaron de cero en Lima, sin ayuda de nadie. Estos relatos reflejan el impacto humano de este periodo: miedo, desagarrio y silencio. Creemos que la forma en que el Estado enfrentó el terrorismo fue parcialmente efectiva, pero cuestionable. Si bien logró capturar a los líderes, también incurrió a los derechos humanos y represión. La sociedad reaccionó con miedo y sin una respuesta organizada. Proponemos una solución: fortalecer la memoria histórica, garantizar justicia e incluir a las comunidades más vulnerables. Solo así podremos construir una sociedad más justa y en paz.